Maestra obra, el museo como aula. Aprender a descifrar las miradas, encontrar el ángulo que refleje nuestro entorno. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde están las artes? Seguir el hilo, recorrer los nudos, organizar la forma, transformar ideas. Ese puente que construye el presente. Sentidos abiertos. Arte y educación. Maestra Obra Podcast. Bienvenidos a nuestro podcast Maestra Obra, el museo como aula. En nuestro capítulo de hoy, Fundación PROA. En nuestro estado consciente el arte nos rodea. No podemos escapar. No queremos y no debemos. El arte es la música que escuchamos, los cuadros que elegimos para decorar nuestras paredes, las fotografías que tomamos a lo largo de nuestra vida, la elección de nuestro vestuario, los perfumes de nuestra cotidianeidad. El arte interpela nuestros sentidos y los pone en alerta máxima. La expresión artística es política. Cuenta la historia del mundo, describe las sociedades y nos envuelve sin que nos demos cuenta desde siempre. Experimentamos emociones y admiramos la belleza sin plantearnos su significado. Ahora bien, esto es lo que pasa casi de imprevisto. Pero ¿quiénes nos proveen las herramientas didácticas para formalizar nuestra educación artística? Podríamos decir que los docentes del jardín de infantes y de la escuela primaria inician nuestro acercamiento al tema y nuestro origen familiar y costumbres pueden incentivar o no la búsqueda de esa formación. Cuando somos chiques nos encantan las salidas a museos con el colegio, las actividades donde nos sorprenden con la consigna de hacer un dibujo, un collage o algún enchastre que combine el juego y esa sensación de haber creado algo solo nosotros. ¿Y qué opinan de la noche de los museos? Es una vez por año en Buenos Aires y se llena. Nunca hay lugar. Disfrutan tanto adultos como niñas de esa oportunidad de jugar, crear y aprender al mismo tiempo. La realidad es que hay entidades e instituciones que nos acercan a la actividad artística porque la vida es arte y viceversa. Sentidos abiertos para interpretar, producir sentido en el mismo momento que todo se modifica. ¿Cómo hacer para que sea valorado el arte en las escuelas? El arte es continuidad. Maestra obra. El museo como aula. Esto no significa que todos conozcamos los movimientos artísticos desde su teoría. Podemos no saber que el objetivo de Duchamp era el de resignificar los objetos cotidianos para darle dignidad artística. O que los impresionistas se rebelaron contra la Academia de Bellas Artes. Tal vez nunca leímos sobre el movimiento vanguardista o ignoramos que Pollock pertenecía al expresionismo abstracto. Pero citando a María Acaso, el lenguaje visual es algo cotidiano que nos rodea y con lo que entramos en contacto todos los días de nuestra vida. Transmite conocimiento. Es un vehículo que transporta información. El lenguaje visual es el sistema de comunicación que mayor parecido alcanza con la realidad. Entonces, ¿pensamos que el arte es parte de la educación? Creo que el arte es esencial en la educación para el desarrollo de la creatividad, para la exploración de nuevos universos. Para mí es fundamental porque te enseña a conectar con vos mismo y esa es una de las primeras herramientas que necesitamos para empatizar también con otros. Sí, para mí es muy importante porque te tenés que aprender a expresar y eso es casi tan importante o igual de importante que aprender las cosas básicas como matemática y práctica del lenguaje. Además de museos y galerías de arte, en nuestro país también hay fundaciones que, aunque no tengan colección propias, comparten exhibiciones temporarias y propuestas para la comunidad.
ofrecen diversas oportunidades para que todos los que quieran iniciar o profundizar su búsqueda individual lo puedan hacer. En la ciudad de Buenos Aires, muchos espacios proveen actividades gratuitas y nos invitan al descubrimiento. Es el caso de Fundación Proa. ¿La recorremos juntos? El arte es de todos y los museos deben garantizar ese acceso global, general. Cuando cogemos la educación y la mezclamos con el arte, lo que ocurre es que esas prácticas son un motor de cambio social. ¿Y por qué es importante el arte en la educación? Maestra Obra Podcast. Maestra Obra. El museo como aula. En el barrio de La Boca, en la calle Pedro de Mendoza al 1900, vemos la entrada vidriada, sombría pero imponente, de las 3 plantas de la Fundación Proa. Ese barrio de inmigrantes, fútbol y cantinas pareciera dejar en evidencia el contraste con un museo de arte de financiación privada. ¿Pero por qué asociamos las artes plásticas con una determinada clase social? Bueno, no es errado debido a las características y necesidades que requiere esta rama, pero también es verdad que en la era moderna empezaron a crearse caminos para fundir lo social y popular con aquello que generalmente planteaba otros paradigmas. Parafraseando a Natacha Cos, las nuevas políticas de alfabetización fueron creando un nuevo público con necesidad de acceder a niveles culturales cada vez mayores. ¿Qué significa esto? Que todos los cambios del mundo avanzaron sobre la humanidad y el arte no se quedó afuera. En el siglo XIX, la revolución industrial y el cambio de interés hacia la ciencia llevó al progreso y a la producción en masa, algo que los movimientos del siglo XX consideraron deshumanizante. Pero, al fin de cuentas, todo fue parte de un proceso que acercó el arte a la gente, más allá de su realidad sociocultural. El museo como aula. Pero no nos quedemos en la literalidad del enunciado. El aula es amplia y los alumnos somos todes. Proa fue fundada en 1996. Se convirtió en un punto de referencia imprescindible para el arte moderno, un espacio centrado en los movimientos artísticos del siglo XX. Pendiente de los cambios actuales y de ofrecer rubros y propuestas variadas como la fotografía, el diseño y la música electrónica. Las convocatorias y concursos se actualizan de manera permanente y llevan adelante tanto proyectos nacionales como internacionales. Su presidenta y miembro del Consejo Directivo, Adriana Rosenberg, nos explica qué misión y qué actividades pueden contener. Ese normalmente tiene que ver con un aspecto fundacional que tiene que ver con la misión, ¿no? Con lo que puede ser la misión de la institución. Por ejemplo, en Proa nosotros no tenemos colección, o sea, es un rasgo bastante distintivo en cuanto a las actividades, el hecho de ser museo o no ser museo, ¿no? Y el hecho de no ser museo te abre un concepto de actividades muy distintas que cuando tenés una colección que de alguna manera te define un tiempo, una época, una forma de concebir la misión de la institución. Entonces, nosotros, al no tener colección y considerar como misión el tema del arte como una parte también educativa, te permite transitar por situaciones muy diversas, como puede ser una exhibición de arte prehispánico con una exhibición de ultra vanguardia de proyecciones de Ai Weiwei, por ejemplo. ¿Dónde están las artes? @Maestra Obra en Instagram, Twitter y Facebook. El arte para llamar tu atención. @Maestra Obra. @Maestra Obra. La pandemia cambió el curso del mundo. Nos obligó a modificar absolutamente todo. Un cambio categórico fue la no presencialidad de los alumnos en las escuelas de todos los niveles.
No más salidas a un museo, ni recreos, ni ver a tus amigues todos los días. Pero todo continuó de manera virtual. A través de una pantalla pudieron niñas y adultos realizar educación física, biología, matemática y todas las materias del programa escolar. ¿Y qué sucedió con Proa, por ejemplo, que siempre brindó seminarios, cursos y conferencias? ¿Cómo afectó esta situación general a su caso particular? Rosenberg nos dijo lo siguiente. Cuando nosotros decidimos cerrar, dijimos, bueno, nos pusimos a reflexionar, investigamos, como te estaba contando, y lo que decidimos fue dedicarnos a lo educativo un poco en relación a la carencia que hay hoy también en el país de lo que significa el tema de la educación, ¿no? Y consideramos que desde el arte podemos hacer también nuestro aporte, y hicimos un programa que nos fue extraordinariamente bien, nos fue con una gran repercusión al principio en todo el país, dado que difundimos vía las redes a todo el país y después con una presencia regional importante, todo un programa educativo, por ejemplo, al principio en relación a esta muestra que te estaba comentando sobre las mujeres, que fueron muchas clases sobre el concepto de lo femenino y la creación de las mujeres a lo largo del siglo XX, con unas clases magistrales que nos generaron una audiencia, te diría, a lo largo de todos estos meses de casi 10.000 personas que nos estuvieron siguiendo. La Fundación comenzó a dictar dentro de la nueva normalidad clases de música contemporánea, donde incorporaron el arte regional y el nacional. Una clase que tuvo mucho éxito fue Mujeres Compositoras. Los encuentros fueron virtuales y gratuitos y se presentaron, entre otras, obras de las artistas Rebecca Sanders, de Inglaterra, Lucia Ronchetti, italiana, y Carmen Valiero, de Argentina. Este objetivo no quedó anulado por la pandemia, ya que la Fundación se había propuesto a principios de este año que el programa brindara especial dedicación a las mujeres. Se llevó a cabo, por ejemplo, un encuentro entre la música contemporánea, en el cual el director de cine Alejo Mogilansky abordó el feminismo, la presencia de las mujeres en la actividad de la música y su aporte en la creación actual. Las voces de las mujeres forman parte de un periodo histórico que puede situarse desde el siglo XX hasta el presente. Y hablando de mujeres, te tiro esta data. Por primera vez durante el año pasado y después de los 150 años de historia, la Ópera Estatal de Viena, una de las más tradicionales e importantes de Europa, estrenó la obra de una compositora mujer. Se trató del Orlando, de Virginia Woolf. Música de la compositora Olga Neuwirth. En Proa aclaran que, aunque no son una universidad, tienen un enfoque bastante académico en el armado de sus cursos y en las clases, ya sean magistrales o semanales. En este contexto, según Adriana Rosenberg, el concepto del museo cambió. Y hoy ya lo tenés que definir como el espacio real, el de las cuatro paredes, el construido, donde vas a ir. Lo tenés que pensar como el espacio virtual, que abrió un panorama en casi todas las instituciones nuevo, inédito, con un lenguaje propio, pero donde hay una necesidad de alto consumo. En nuestro caso, relativo a lo educativo. Después abrimos un campo también que tuvo que ver con la capacitación docente, o sea, empezamos a dar muchas clases a docentes que en las escuelas de la ciudad tienen la materia de arte sobre el tema de las mujeres también, y después el tema también de cómo ahora lo primero que está abierto es el espacio público, repensar cómo va a ser el arte en el espacio público, o sea que hoy pensar en un museo significa abrir el concepto de espacio, ¿no? El curador y artista uruguayo Luis Kamitzer dio en Proa en el mes de julio la conferencia La batalla del virus contra el aula, acerca de los museos en la actual pandemia. Remarcó que en este contexto de pandemia, la experiencia del espectador con la obra se vio reducida, ya que antes el encuentro comenzaba antes de llegar al museo, ni bien salía de su casa. Más allá de la situación actual, desde hace 10 años, Kamitzer comenzó a pensar en un proyecto que pudiera cambiar la relación del público con el museo. Escuchemos su idea. Consiste en hacer que la institución haga una especie de contrato con el público, anunciando en la fachada que, y cito, el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, el público
público aprende a hacer conexiones. Asegura que hoy el desafío es capacitar al público con el aura ausente, con el coronavirus como enemigo serio y fascinante. La historia es una construcción. Vamos a crear con palabras y sonidos esos mundos visuales que nos hagan crecer. Aprender y crecer. ¿Qué relación sería interesante que se estableciese entre el arte y la educación? Maestra Obra. El museo como aula. La Fundación, siempre manteniendo la impronta del desarrollo educativo y de comunicación con el público, contó dentro de su programación con la muestra Crear Mundos. Como comentamos antes, la importancia de lo femenino fue puesta en escena y vemos cómo en esta sala virtual muchas artistas de generaciones diferentes nos acercan a un universo donde interactúan las artesanías, los oficios y distintas categorías del arte. Reflexionan sobre la cultura alrededor del mundo y su problemática cotidiana. Plantean un ida y vuelta desde el aprendizaje y la transmisión de conocimiento, siempre desde la solidaridad y la empatía. Esto promueve un intercambio educativo permanente. La realidad es que el mundo fue testigo de la necesidad del arte. El otro día estaba escuchando a un diputado español que decía, al final los artistas y el arte cubrieron esta pandemia durante todo este tiempo, ¿no? O sea, fueron los grandes representantes, tanto en teatro como en cine, como en música, donde vos pasaste tus momentos muy ligados a lo cultural, ¿no? Finalmente, siempre volvemos al mismo lugar. Todo está unido. El principio y el fin se encuentran. Somos un círculo de vivencias y sensaciones. El arte es parte de la educación es parte de la vida y somos parte de un todo. Elegimos estas palabras de Natacha Cos. Es la fusión del arte con la vida, la transformación del arte en la vida y de la vida en el arte. Es el arte como una manera de vivir, de habitar el mundo. Cuando el arte se automatiza y se vuelve soberano, descubre una utilidad inédita para el hombre y le brinda un servicio que no pueden darle ni la ciencia, ni la política, ni la religión, ni la educación. Siguiendo los lineamientos del movimiento vanguardista que propone espectadores actives y salirse de la idea del artista como ser excepcional, Proa, a través de Crear Mundos, sostiene estas características. Mónica Girón, por ejemplo, a través de su mirada, reivindica el arte patagónico. Su obra presenta vestimentas para aves en peligro de extinción, realiza trabajo de clasificación de las especies de la zona, o Mini Zuccheri, que es diseñadora de vestuario para teatro, y con su obra Site Specific saca a relucir el proceso creativo que se da en el detrás de escena. Reconstruye estos pasos creativos con moldes. Estos moldes avanzan desde el muro donde están expuestos hasta materializarse en un vestuario. Dijo Zuccheri al respecto: es verlo crecer entre las manos de los talleristas. Este es el resultado de un oficio y un homenaje a quienes lo llevan a cabo. Tanto ellas como las demás artistas de esta exposición ofrecen un intercambio de conocimiento con los espectadores, transformándoles en sujetos de acción. Se reflexiona sobre los problemas asociados a la vida cotidiana y la relación con el espacio. Es así que esta muestra, que la Fundación tenía pensada, tuvo aún más peso dentro del contexto de pandemia. De hecho, la obra que abre la exhibición es un globo que por su material se asemeja a una jaula de hierro. La imagen es llamativa, ya que podemos imaginar un globo terráqueo que nos encierra a todos sin salida. Nos invita entonces a reflexionar sobre nuestro compromiso con el planeta desde nuestro día a día. Podríamos decir que transitamos una versión de ready-made moderno sin ser necesariamente artistas y sin faltarle el respeto, claro, al gran Marcel Duchamp. 3 dimensiones que se encuentran adentro y afuera. En el color, en la forma, en la escala, lo propio, el contexto, el mensaje. Maestra Obra Podcast. El museo como aula. El rol de la Fundación Proa y de instituciones similares es muy importante para incorporar el arte como herramienta educativa.
pero queda mucho por hacer. Las disciplinas artísticas no están consideradas por los programas académicos dentro del mismo nivel que el resto de las asignaturas. Según la investigadora y educadora María Acaso, la educación debe recuperar la manera de trabajo que tienen los artistas. Expresa tener un enfoque más abarcativo sobre los puntos que queremos comunicar. Por ejemplo, tener en cuenta el placer de la experiencia estética, disfrutarla, estar presente, no encasillar las diferentes áreas y etapas para no perdernos el poder transmitir algo más sincero y más sustancial que haya surgido de los procesos y las etapas del recorrido del conocimiento. Dice que el aprendizaje no es solo la parte mental, sino también involucra a todo nuestro cuerpo y también a nuestros sentidos, como expresa, por ejemplo, la danza. Sucede que en la educación hay algo de apuro donde a veces no hay tiempo y otras no se tiene en cuenta la posibilidad de obtener un producto más completo. Por el otro lado, considera que para los artistas sería bueno trascender la teoría. A lo que apunta es que la perfecta comunión de estas dos áreas son las que realmente podrían provocar un cambio en la sociedad. En su charla TED del año 2016, decía lo siguiente. Es decir, las facultades no pueden más separar el arte de la educación, privilegiar la figura del artista frente a las figuras de los educadores, sino que tienen que justamente hacer lo contrario, hibridar ambas prácticas, por supuesto integrarlas en sus currículums, entender la educación como un futuro profesional tan válido y tan interesante y tan crítico como el arte, y desde este punto de vista conectar con esa realidad social que es la multidisciplinaridad, que es la base de cualquier acción. Después del tema de hoy, estoy inspirada. No sé si anotarme en todos los cursos de proa. No sé si hacer un curso de teatro, de música o de pintura. Quisiera también que a mi hija no le dé fiaca tener las materias especiales. Y me encantaría que no se llamen materias especiales. ¿Saben qué me gustaría más? Que sus materias artísticas fueran sus materias preferidas. Porque están bien dadas y bien incorporadas. Porque se consideran parte de las demás. Todo eso quisiera, pero... ¿qué falta entonces para que el arte consolide su rol como parte de la educación formal? Que sea accesible para todos, que desde el jardín de infantes hasta el nivel universitario se incorpore en el programa de contenidos, que todos sientan que pueden ser parte de lo artístico, difundir, contagiar, promover las ganas de la experiencia. ¿Para qué? Para conectarnos con los otros, para tener un pensamiento libre, para desarrollar la creatividad, para tener una vida más plena, para adquirir conocimiento, vivir el placer y cultivar la autonomía. El arte en la educación y la educación en el arte. Porque sí, porque el arte es vida y viceversa. Maestra Obra, el museo como aula. Encontranos en tu plataforma de podcast preferida. Fue una producción de María Álvarez de Toledo, Mara Vitrano, Charo Arrechea, Flavia Medici, para Historia del Arte, Éter, Locución, Segundo AM. Pintar el aire que suena. Maestra Obra, podcast.